pero vamos a la primera, son 3 paneles y el primer bloque es de geopolítica y economía mundial, su impacto en la industria argentina. Va a estar a cargo de 2 exponentes, Hernán Letcher y Gisela Beritiera, quienes invito a subir en el escenario mientras les voy contando algo de ellos dos. Hernán Letcher es contador público, magíster de Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Él dirige el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es columnista económico en AM 750, en C5N, en América TV y en Bravo TV. A su vez, Gisela es presidenta electa de CLADEA, es una organización internacional que reúne a 290 universidades de 35 países en 5 continentes. ¡Wow! Hay que dirigir eso, ¿eh? Hay que ser presidenta de esa, ¿no? Socia fundadora de Adventure, es exdirectora del ICDA, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, es codirectora de una preaceleradora de Silicon Valley, directora de esta preaceleradora del Silicon Valley, del capítulo Córdoba. También es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Dirección de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba y doctoranda de la Universidad Politécnica de Valencia. Por Dios, qué currículum que tenemos. Bueno, pasemos a escucharlos. Un fuerte aplauso antes de que larguen. Bueno, muy bien. Buenos días a todas y todos. Gracias Juan, gracias Juanjo por la invitación a ambos. Yo soy de San Martín. Para los que no conocen, San Martín es un distrito industrial pegado a la capital. Cuando escuchaba la historia recién que me contaba Juanjo, alguno más, la historia de esta planta, en realidad de esta industria en particular, bueno, se remonta a historias que uno podría ver en mi distrito también. Así que me siento muy a gusto. Me encantaría que no me puedan escuchar por el ruido de las máquinas. La historia argentina ha tenido muchas postales como esta, así que, bueno, recién Juan mencionaba alguna, pero seguimos debatiendo, y permítanme arrancar con esto, era absolutamente fuera de libreto, pero digo, algunos siguen pensando que la Argentina le puede ir bien sin industria. Yo voy a hablar absolutamente al revés de todo eso. Yo creo que no nos puede ir bien si no desarrollamos la industria. Hay que discutir qué podemos hacer, cómo lo hacemos mejor, cómo hacemos que la macro ayude y acompañe y demás, pero en definitiva la industria tiene que ser, para mi forma de ver, el corazón de cualquier proyecto económico y diría de cualquier proyecto político también, de cualquier proyecto político. Acá está. A ver si esto funciona, ahí está. A ver. Bueno, yo hice una presentación. Un poquitito de las cosas que están sucediendo en la industria y después profundizar un poco en el orden macroeconómico de nuestro país, corriéndome, como habrán notado, abiertamente de la consigna del día, pero no importa, ella se va a encargar de ordenar todo como corresponde. Bueno, en fin. ¿Qué les quiero mostrar? A ver, ahí estamos. La primera cuestión es, acá hay un debate en la Argentina, ustedes deben haber escuchado la famosa recuperación en B. Es una B corta. Sí, efectivamente, ustedes, si la ven, esto es un puntero, no tiene, sí. Ahí estamos, esta es la B corta, ¿no? Ahí la ven, esta B corta. De hecho, en un nivel hacia el final un poco más elevado o previo, similar al del 2022 en alguna medida, pero con 2 características. Una la están viendo ahí, que es que desde principio
Y estás, si yo proyecto la producción de ahora hasta fin de año, te da entre 2,5 y 3. Sí, casi la mitad de lo que habías proyectado. Pero más importante que esto, diría yo, porque uno ve una B corta y dice, bueno, volviste a foja cero. No, poner una lupa. Sugiero ponerle una lupa. ¿Por qué? Porque las actividades que explican la caída, es decir, la parte de la B corta que va para abajo, son algunas, y las que explican la recuperación son otras. Entonces, la foto al final de ese escenario no es la misma. Construcción, industria manufacturera y comercio, las tres que tiran para abajo. Las que tiran para arriba, intermediación financiera, minas y canteras, minería, agro acá tiene el efecto, como está comparado contra el 2023, tiene parte del efecto sequía. Acá no estoy cuestionando las actividades. Lo que estoy diciendo es, ojo, el perfil de la economía que vos querés impulsar en tu país, porque las actividades que cayeron generan el 50% de los puestos de trabajo. Entonces, salvo que vos no quieras que haya puestos de trabajo en la Argentina, cargate la industria. Con un asterisco, porque recién lo escuchábamos a Juan, algunos se creen que cargarse la industria es que, bueno, que baje la persiana. Se cargan a la gente, se cargan a las personas. Se cargan a las personas, digo. Si alguno no se conmovió hace un ratito, no creo que alguno no se haya conmovido escuchándolo a Juan. Ahora, bueno, datos. Obra pública en buena medida, que está francamente retraída, si no suspendida, y también a que después yo tenga un mango en el bolsillo. Porque yo voy a cambiar el piso, o voy a hacer el baño, o voy a cambiar el techo, o alguna cuestión, si tengo plata. Uno podría pensarlo como, bueno, en una empresa que quiere que la gente esté adentro, recién Juan lo mencionaba, no echamos gente, bueno, que cuida a su gente, que tiene un dato que a mí, yo lo he escuchado en empresas de San Martín y que es tremendo, que es 20 años de antigüedad promedio. Estas empresas no quieren echar gente, tienen un capital acumulado, podríamos decir, si se quiere, lo digo en clave económica, en cada trabajador, que vale un montón, ni se les ocurre, conocen a la familia, conocen su historia, saben qué necesitan, saben cómo trabajan, saben sus debilidades, le dan la llave para que abran. ¿Cuánto vale eso en una industria? ¿Cuánto vale eso en una empresa? En cualquiera. Esto es lo que se lleva puesto, ¿no? Pero entonces, el salario no solo tiene que ver, en este caso, con, bueno, pensar qué es lo que se lleva el laburante acá, sino también que ese laburante después se da vuelta y me compra o no me compra. ¿No? Lo digo en términos estrictamente agregados. La cantidad de puestos de trabajo desde noviembre del 23 claramente ha caído. Y acá me detengo porque este dato para mí es engañoso para lo que estamos hablando hoy. Porque son casi 100.000 puestos de trabajo menos, depende la serie que tomes, algunas series dan un poco más. Pero lo que vos tenés es, todos los meses, 2.000 puestos de trabajo menos en el sector industrial. 2.000 menos. Tremendo. Y como contrapartida, la intención de impulsar el régimen de grandes inversiones para compensar, en principio, el efecto adverso de esa serie de políticas que le pegan mal en la industria. Ahora, el RIGI tiene una serie de características. Primero, tenés que tener 200 millones de dólares para entrar. Así que te pone un piso muy alto. Segundo, no está pensado para la industria. De nuevo, no lo cuestiono, yo creo que cuando vos querés promover un sector, pues supongamos la minería, supongamos la energía, tenés que hacer concesiones. Lo que tiene el régimen de grandes inversiones es que no va a compensar los efectos adversos de destruir la industria. Miren, acá que les traje para ilustrarles con claridad por qué creo que no solo no va a compensar, sino que no resuelve el problema. Estos son todos los proyectos presentados, son 20. Están hasta uno que está rechazado, ahí lo ven en el medio, están los aprobados, solo 2, 4, 6, 7 aprobados. Pero sumo todos. ¿Cuántos puestos de trabajo me generan todos los 20? Todos, directos, 3.500.
me cargué 50.000 en la industria y compenso con 3.500. Imposible. Los indirectos, que bueno, son 17, supongamos 20 contra 50. No me resuelve el problema. No me resuelve el problema. Y acá algunos indicadores propiamente de la actividad industrial. Fíjense, bueno, los promedios son muy claros, no fluctúa, pero finalmente cualquier indicador, el EMAE en este caso, el IPI, este es más claro, este es el índice de producción manufacturera, datos oficiales, no los invento yo, está prácticamente 10% abajo. Esto es un dato que yo cada vez que lo veo no lo puedo creer. El uso de la capacidad instalada, en el orden del 50%, a ver, es lo más anticapitalista que hay que hagas eso. No se puede, porque no tiene sentido. ¿Vos qué harías? Yo agarro esa plata y la pongo en otro lado. No, digo, porque los recursos son escasos, con lo cual los recursos mejor ponelos donde corresponda. En general nadie tiene el 100% del uso de la capacidad instalada, pero arriba de 70, arriba de 75 te diría que podamos acomodarlo un poco mejor. La Argentina además tiene un problema adicional. Ayer estuve con una persona que tuvo responsabilidad en otros momentos y le preguntaba si no habría que hacer una matriz de insumo-producto. Quizás no saben lo que es una matriz de insumo-producto alguno. Es una matriz que cruza cómo el impulso de determinados sectores te demandan insumos de otros sectores, no cómo se encadena la producción. Y además, para el caso de la Argentina, cómo te pegan divisas, que es uno de los problemas eternos que tiene como restricción externa en nuestro país. Bueno, no tenemos ese dato, hay que hacerlo, hay que reconstruirlo. Si querés pensar en la industria, tenés que hacer una matriz de insumo-producto. ¿Saben por qué? Una cosa muy sencilla. Porque en la Argentina durante mucho tiempo se le da el crédito al que el balance le da bien. Y yo quiero darle el crédito, yo creo que hay que darle el crédito para construir un país con industria que pueda competir. Sin dejar a nadie, ni tirar a nadie por la ventana, pero que dentro de 10 años nosotros tengamos una industria mucho más potente. Para eso hay que pensarla. No se puede hacer más o menos. Bueno, todas las actividades, acá no hay que leer ni los nombres de las actividades. Digo, ves los bastones rojos y ves que da horrible, desde industria automotriz, bueno, todos, ¿no? Salvo refinación de petróleo, que les da levemente por encima. Este es dato de junio de 25 contra el 23, ¿no? Y este también, si mirás otras comparaciones, son los mismos sectores, pero productos textiles, de vestir, madera, refinación de petróleo, sustancias químicas, productos de caucho y plástico, todo. Bueno, si ustedes ven la última columna, también. Después miren los números, pero el color ya te da claros indicios de la situación magra que está viviendo el sector industrial en la Argentina. Después esta presentación se las mandan, yo no tengo drama, al contrario, creo que está buena para tener los datos. Acá les decía, 40.000 puestos de trabajo industriales menos, pero este dato a mí me preocupa más. 1.500 empresas industriales menos. No hay datos específicamente de industrias o de empresas en la Argentina. Hay una aproximación que es un dato que publica la AFIP, que son las empresas que tienen empleados. Bien, y que lo publica más o menos, lo publica mensualmente, pero con un atraso, esto está a mayo. Bueno, a mayo se desaparecieron 1.500 empresas. Medio voy a decir, che, no me conviene, ¿no? De 48.000 desaparecieron casi 1.500, les decía. Y otro dato que le pega de lleno, porque uno podría decir, a ver, ¿cuáles son los problemas que tiene hoy la industria en la Argentina? La caída de las ventas, número 1, claramente. Recién me pasaban los datos de aquí. La caída 24 versus 23, 40%. Tenés que hacer malabares, maestro. Es muy difícil. La recuperación no llega ni cerca a la caída, lamentablemente. Podríamos decir el impacto de los costos, algunos costos dolarizados. Bueno, ahí hay un debate, podríamos también profundizarlo. En estos tiempos, y ahora en un ratito voy a hablar de la tasa de interés, si alguien en la Argentina decía, bueno, se me cayeron las ventas, pero más o menos me estabilicé, el problema que le apareció en los últimos 2 meses, un poquitito más, es que se descuajeringa todo cuando la tasa de interés, para descontar un adelanto de cheque, Manu no me deja mentir, está en 75 nominal. 78 nominal. Bueno, imposible, ¿no? Es arriba de 100 real. Bueno,
Y la cuarta, no en orden de importancia, depende de la actividad tal vez, es la apertura importadora. Acá yo les traje las importaciones de lo que le pega a la industria, que son los bienes de consumo, específicamente los bienes de consumo, no las importaciones en general, porque en las importaciones yo también tengo los insumos. Así que quizás las importaciones intermedias hablan de un crecimiento de la industria, no de una retracción. Ahora, los bienes de consumo son los que te pusieron en la góndola y te reemplazaron el producto que pusiste vos. Fin. Miren cómo se incrementa de manera significativa, ¿no? Desde 6.900 a 9.900, incluso considerando la caída. Acá tienen datos también de los sectores más afectados: electrodomésticos, motos, bicicletas, prendas de vestir, naturalmente, productos alimenticios. En la Argentina estamos exportando carne de Brasil, y bananas de China. Llama un poco la atención. Bueno, todos los sectores afectados, y después podríamos decir quizás como una decisión, si faltaba algo para ilustrar, que evidentemente la industria no está en el centro del dispositivo político actual, es qué se hicieron con las principales instituciones vinculadas a la industria. Acá, de nuevo, hay que poner un asterisco. Las instituciones, los organismos vinculados a la industria y a cualquier sector tienen que ser eficientes, y si no, tienen que reconvertirse, claro está. Ahora, la Secretaría de Industria, perdonen, me fui. Bueno, la Secretaría de Industria prácticamente no, se le eliminó el presupuesto, y la Secretaría de Industria PYME directamente no existe más. Así que, digamos, evidentemente no hay demasiada intención. En los últimos días se discutió INTI y INTA. El INTI está en mi distrito, en San Martín. Lo conozco bien. Y conozco el trabajo que hacen para mejorar procesos, sobre todo en industrias pymes, que quizás no tienen las espaldas para, bueno, no tienen 10 departamentos dentro de la empresa como para bancar de determinados, no sé, exportar cosas o mejorar procesos de funcionamiento y de producción internos y demás, porque no le da la espalda para contratar a un especialista en eso. Bueno, se lo hace el INTI, ¿no? Además de un montón de cuestiones de regulaciones o controles que son bastante interesantes. Acá tienen una descripción de algunas cuestiones que han desaparecido y que me parece que son significativas, a lo que habría que sumar, además, recién Juan lo mencionaba, un tipo de cambio que a la industria le hace mucho daño. Ahora voy a meter un poquitito en la cuestión cambiaria. Hice un poco esto medio rápido porque imagino que lo saben, pero era un repaso de las cosas que han sucedido en el último año y medio vinculado a la industria. Como soy, perdonen el término, pero culo inquieto, yo dirijo un centro de economía, se llama CEPA. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas de sectores industriales diversos. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, mucho en litio, y uno de los debates que uno ha tenido en ese momento y que sostengo hasta hoy es la necesidad del agregado de valor en el litio, ¿no? En lugar de vender el litio en forma de carbonato, poder hacerlo en algunos casos en forma de material activo, celdas, baterías, etc. No es el ejemplo adecuado, digamos, exclusivamente para la actividad a la que se dedica Blanchino, pero el agregado de valor es una buena salida, porque si nosotros tenemos un problema de dólares, y me voy metiendo entonces en las cuestiones de índole cambiaria, monetaria y demás, si vos tenés un problema de dólares, a ver, yo les decía a mis alumnos ayer, antes de ayer, si yo tengo un problema de dólares, eso se corrige lamentablemente de dos formas malas y una no tan mala, no, una más bien buena. Las malas es o devalúo o te pongo límites para el acceso a los dólares. ¿Bien? Esas son las dos malas, las vivimos durante mucho tiempo en la Argentina. Entonces, pero ahí hay una decisión. Yo lo escuchaba, les traje la frase porque, qué sé yo tengo digamos, una formación más heterodoxa, ¿no? Pero no suelo estar en la misma vereda que Melconian, pero en esto sí. Melconian dice esto. Melconian hace unos días dijo, es una locura que hayan levantado el cepo. Bueno, debatible y demás, pero ¿a qué se refería? Se refería a esta cuestión. Él llama populismo berreta de clase alta porque dice, los dólares que vos te entran por vaca muerta, yo podría decir por el sector agropecuario también,
te los están gastando en Cancún. No lo hago con Melconian, creo que sí. Yo no le pongo una connotación negativa, porque la verdad, irse a comer a Brasil es más barato que comer acá. El problema es que irse a Brasil a comer es más barato que comer acá. Ese es el problema. No lo digo que no estoy juzgando que lo hagamos. Lo que digo es, el problema es que ese esquema nos hace percha a nosotros. Nos destroza nuestra industria. Y entonces tenés que hacer malabares para resolver esa cuestión. Hasta Cavallo plantea algo parecido. Dice, no cierra por ningún lado, en varios aspectos, particularmente en el aspecto cambiario. Es más, le dice, déjenlo flotar. Es decir, que se resuelva por tipo de cambio. ¿Qué significa? Bueno, que devalúen. El problema, el problema de esta cuestión, o de las dos soluciones que les acabo de mencionar, que son malas, es que son malas. Si devalúo, el problema es que para traer los insumos es más caro, y la gente pierde poder adquisitivo y me va a comprar menos. Es decir, hay una correlación entre esas variables. Entonces, bueno, hay que calibrar esa cuestión. Ahora, la segunda cuestión es, yo pongo límites al dólar. Bueno, de nuevo, se me arma brecha, no puedo acceder al dólar si necesito hacer alguna cuestión, o sencillamente porque quiero hacerlo para atesoramiento. Bueno, los problemas derivados de esa cuestión tengo que priorizar a quién se los doy, ¿no? Ahora, en el medio de eso uno podría decir, ¿hay una tercera alternativa? Sí, es una alternativa de mediano plazo. Y yo quisiera, y los proyectos un poco que describí ahí, tienen que ver con una mirada de mediano plazo. Añoro, no quiero ser iluso ingenuamente, pero añoro que la Argentina, los argentinos, nos pongamos más o menos de acuerdo en algún momento de 2 o 3 cositas. Una de ellas es que la industria tiene que crecer. ¿Tiene que ser competitiva? Sí, pero la tengo que ayudar también. Aquellos que quieren que nosotros seamos Australia, que estudien un poquito el proceso de Australia. Australia dejó su industria y se pasó a servicios. Si quieren eso, quieren que seamos un país de servicio, bueno, de mínima que consigan el financiamiento. Porque Australia lo hizo así. Yo no creo que ese sea nuestro camino. Pero digo, ingenuidades no. Entonces realmente creo que si queremos recorrer ese camino, hay que, o queremos recorrer el camino de la industrialización en serio, hay que discutirla como un plan que trascienda 2, 3, 4 años. 2, 3, 4. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la tercera solución a la cuestión cambiaria, ¿cuál es? Y fácil, que exporte más. Bien, en precio, cantidad, lo que sea. Es decir, que yo, el sector agropecuario, le agregue valor, hagamos agroindustria y entonces exportemos más. Bien, no sé, extendamos el gasoducto y exportemos energía o desarrollemos el litio e inyectemos más dólares. Bueno, esas cosas hay que hacer cosas para que funcionen. Hay que hacer cosas para que funcionen, si no, la cosa no camina. El problema que uno dice, bueno, ¿y qué ha hecho este gobierno en materia cambiaria? Y que para mí es el talón de Aquiles del modelo económico. El problema es, a ver si tengo algunos datos para mostrarles. Este es quizás el problema principal. La cuenta corriente, la balanza de pagos, dicho de manera sencilla, los dólares que me entran versus los dólares que se van, ¿sí? Groseramente, casi por todo concepto. Bueno, es la cuenta corriente, no, por todos conceptos no. Pero básicamente Expo menos Impo, prácticamente fueron negativos siempre y los últimos 2 meses no dan negativo porque con la baja de retenciones hubo un aluvión de adelanto de exportaciones. Que ahora en agosto les anticipo que va a volver para abajo. Y el problema que no tiene eso es que le faltan los demás componentes. ¿Cómo es esto? Bueno, trazo grueso. Nosotros exportamos 90 mil millones de dólares. Importamos 85, nos quedan 5. Fantástico, bueno, te quedan 5, Hernán, ¿cuál es el drama? No, es que pará, tenés que pagar cosas. ¿Qué? Bueno, turismo, 1.000 por mes. ¿Y ya no me da? No. IFAE, formación de activos externos, dólares abajo del colchón. 15 en los últimos 4 meses, ese lo tengo por acá. Miren, 15 en los últimos 4 meses. Es insostenible nuestro frente externo. Insostenible. Es más, hoy el tipo de cambio real multilateral no está tan mal. Está, base 100, no sé, para aquellos que lo estudian, está en los niveles post-devaluación de Prat-Gay. ¿Se acuerdan? En 2016 Prat-Gay devalúa, la base 100 es eso, es del Banco Central que publica el dato, es en ese momento. Bueno, estamos más o menos en esos niveles
Vos me corres y sí, un poquito más arriba estaría mejor, pero no está tan mal. El problema es el flujo. O esto, digamos, todos los componentes que vos tenés. Ni les mostré los pagos de intereses. ¿Se entiende? No cierra la cuenta corriente y esto el problema que te trae es que te condiciona en el desarrollo productivo de tu país, porque finalmente no vas a tener o no tenés los dólares para el desarrollo. Miren esta, me detengo acá un segundito por algo que les decía antes, esa especie de soluciones alternativas que podríamos tener a la restricción externa. Ahí tienen la balanza energética, ¿no? Todos los años hasta el 24, hasta el 23, todos los años negativos, todo, pero recontra negativo, ¿eh? 24 y 25 positivos. ¿Qué es esto, el gasoducto? Eso es el gasoducto. Y si hicieras la extensión del gasoducto, la curva te va a quedar más arriba todavía. Bien, va a ser más superavitaria la balanza energética. Entonces empezás a resolver el problema de lo que les decía hace un ratito. Bien, entonces, volviendo, el modelo cambiario en la cabeza del equipo económico, el problema es que ven esos números y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para cerrarlo? Y si devaluamos, eliminamos el dólar electoral, nos va mal en las elecciones, bla, 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 busquemos otra forma, que tampoco es muy novedosa en la Argentina, es usar dólares que no son míos. Iba a decir endeudamiento, pero no es endeudamiento, es usar dólares que no son míos. Entonces, primero, dólares de blanqueo, dólares del repo, dólares del Banco Central, ¿no? Y acá estamos en la discusión porque, y ahora voy a profundizar, pero todo esto que me vino a resolver el agujero de dólares no son míos. Ayer me llama un empresario, me dice que me conoce, pero yo no lo asesoro económicamente, pero me llama porque lo conocí a mi hijo y bla, 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 y le pasó mi teléfono, me tenía una duda. Me dice, compré ON de una serie de empresas, varias empresas importantes. ON, ¿cuándo? Cuando blanqueé la guita el año pasado, el 24, finales del 24. ¿Está bien o está mal? ¿Qué hago? Bueno, nada, lo asesoré en lo que creía yo que hay que hacer, pero digo, ¿qué pasó? ¿Por qué les traigo el ejemplo? Porque esa persona, en lugar de demandar, digamos, la oferta que apareció de ese blanqueo, se canalizó a través de ON, entonces terminó en una empresa que en lugar de demandarle al mercado abierto, se la demandó a los que tenían dólares por el blanqueo. Bien, fantástico, está muy bien, sí. El tema es que esos dólares te vinieron a cerrar un agujero que en algún momento se te puede dar vuelta. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora uno tiene que pagar la deuda, y el otro, si los quiere ir a buscar los dólares, bueno, están duplicados. Eso se llama multiplicador monetario, no está mal. El problema es que está duplicado en dólares. Y si yo el día de mañana no tengo los dólares, vamos a tener un quilombo. No quiero exagerar porque no estamos en riesgo. Hay políticas macroprudenciales que controlan esto, no pasa nada, no vamos a un corralito ni nada de eso. Pero lo que digo es, esto vino a suplir el agujero que les mostré recién. Y dicho de manera sencilla, ¿qué dice Melconian? ¿Qué dice Cavallo? ¿Qué digo yo? No es sustentable en el tiempo eso. ¿Se entiende? No se sustenta en el tiempo. Me la podés seguir dibujando, sí, miro para otro lado, no sé qué, pero no se sustenta en el tiempo. Todo esto se agravó por la cuestión, ya voy cerrando, ni me metí en lo fiscal tiene un par de debates que no vienen al caso, pero uno podría discutir cómo se logró el superávit, pero a ver, en un país como el nuestro, donde financiarte es difícil, tener déficit es un problema. Es un problema. Lo de tu economía, al menos por ahora, qué sé yo, dentro de 20 años tal vez es distinto, pero por ahora es un problema porque, pero no porque, ay, qué grave tener por la casa que gasto más, no, porque todos los países funcionan así. El problema o la diferencia es que nosotros no nos podemos financiar y entonces en ese no financiamiento esos pesos excedentes te terminan presionando sobre el dólar. ¿O qué creen que son los dólares de la FAE que fueron abajo del colchón? ¿Es eso canalizado? Bueno, no en este caso, pero en parte sí, porque es los pesos acumulados anteriores haciendo ese proceso. Ahora, pero les decía sobre lo monetario, todo este escenario está agravado
por un error no forzado que cometió el gobierno, que se los quiero mostrar aquí en un segundito, que fue el desarme de las LEFI. No me quiero poner muy técnico, pero ¿qué eran las LEFI? La LEFI era un bono, un título que tenía el Tesoro, que en realidad eran, ¿se acuerdan las viejas LELIC, anteriores LEBAC? Que eran bonos del Banco Central. El Banco Central se los transfirió al Tesoro en un mecanismo, bueno, quedaron en el Tesoro, pero esos bonos tenían una cosa que se llama put, que es la posibilidad de ir a levantarlos, a cobrarlos en cualquier momento y que eventualmente sea el Banco Central el que emita. Es decir, pero pará, y el título es del Tesoro. Sí, sí, pero es como una garantía. Si el Tesoro, el Banco Central sale y te los emite. Bueno, el gobierno frente a este escenario decía, no, eso puede ser que en cualquier momento haya pesos en la calle, vamos a eliminar las LEFI. Entonces dice, bueno, el 9 de julio dijo, mañana no funcionan más las LEFI. Vencían las LEFI y los bancos, que acá hay una discusión bastante más técnica, porque estaban tratando de ir a cuentas remuneradas al estilo Mercado Pago. Vieron que Mercado Pago te remunera con las cuentas tipo overnight, así que te remuneran durante la noche, durante todo el día. Bueno, y los bancos no estaban tan encajados en eso, entonces estaban haciendo como un proceso para allá, y en ese proceso, bueno, de alguna manera el Banco Central les garantizaba una tasa para que pudieran en parte hacer eso. Ahora, cuando eliminan las LEFI, eso desaparece, y los bancos dicen, che, yo tengo miedo de ir a otro bono del Tesoro que no esté respaldado por el Banco Central. Se quedan en pesos y es donde empieza a correr el tipo de cambio. Esos pesos empiezan a correr el tipo de cambio. Bueno, y ahí hay una serie de, fíjense que arrancamos el 9 de junio, en realidad anuncian el fin de las LEFI, el 7 de julio es la última licitación, y el problema ya, excedente de liquidez, porque hacen la licitación y los bancos se quedan con los pesos. Entonces empieza un quilombo bárbaro ahí. El gobierno dice, bueno, no, pará, armemos una licitación, inventa una licitación por la ventana. Y claro, ¿cómo haces para quedarte con...? Porque todo esto, ¿a dónde va? Parece muy técnico, ¿para qué me sirve, Hernán? ¿Por qué me estás contando esto? Todo esto es para decirles que es el origen del quilombo actual de las tasas. Para sacar los pesos de la calle, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la política? Subime la tasa, maestro. Porque si la tasa está muy alta, como yo miro tasa de interés versus tasa de evaluación, bueno, si la tasa es un poco más alta de que mi expectativa de evaluación, es probable que me quede en peso. Bueno, en realidad metieron toda la carne en el asador, pusieron tasa, pusieron futuro, después volvieron a abrir la ventana de repo y prestaron plata desde el Banco Central, todo, no importa. Si alguno quiere, después se lo especifico. Acá tienen paso por paso lo que fue sucediendo hasta estos últimos días, porque la discusión sigue. Pero en la práctica, el problema fue esto. Que en cada licitación, fíjense, acá tengo la licitación del 16 de julio, del 29 de julio, del 13 de agosto y del 27 de agosto. En cada licitación fui licitando, los puntitos son los títulos a determinado plazo de esa licitación. Entonces, no sé, agosto, la licitación del 16 de julio te daba 3.27 mensual, efectivo. Después te dio 4.28, o tomo la de septiembre, que tiene todos los valores, o la de octubre, que tiene todos los valores. 2.90, 3.51, 4.20, 4.81. Tremendo como subió la tasa. Tremendo. Y ahora, si quieren, se los muestro para la vida cotidiana de... me lo pasé por algún lado. Este es. Ahí está. Acá tienen, miren la línea celeste, igual se mueven las dos iguales, pero la que nos interesa es la celeste. Esta me la pasa Manu todos los días. Hoy le pregunté, ayer te pregunté, ¿subió la tasa de nuevo? ¿Bajó? No, me dice. ¿Por qué? Se lo pregunté porque la licitación de antes de ayer tuvo una tasa un poco más baja. Digo, bueno, y a ver, ¿le pega? ¿Se va ordenando esto para una pyme o para una industria? Bueno, no, me dice, sigue igual. Y fíjense cómo la curva azul se dispara hasta acá. ¿Por qué tenés una curva estable? Bueno, por eso que les decía, el Banco Central les remuneraba la tasa y les hacía una especie de corredor. Entonces la tasa estaba estable. Cuando dice, no, la tasa es endógena. ¿Escucharon eso? Que el gobierno dice, la tasa es endógena. ¿Qué dice? Bueno, yo me corro, que sea lo que Dios quiera, por decirlo de algún modo. Bueno, lo que Dios quiso fue que se fue a la miércoles. No sé, no creo que Dios haya querido eso, pero bueno, se fue
allá, 86, después bajó un poco, 93, 73,8 hasta ahora. Es imposible en términos productivos sostener este nivel de tasa. Y así estamos, ¿no? Hasta aquí es el escenario un poco actual. ¿Qué pasa hacia adelante? Como última mención y ya cierro. La preocupación es, luego del resultado electoral, en realidad lo que puso muy sobre el tapete fue buena parte de lo que yo les describí, es decir, la no sostenibilidad del modelo, con un agravante, que está un poco resumido en esa placa de los cuadritos, que yo la pasé rápido, pero que pasa, que es que uno hace un plan económico en términos generales y un programa monetario en particular para anclar expectativas, para que te crean, para que las expectativas que tenemos nosotros acá, que venimos de distintos palos, de distintos lugares, pero todos, digo, hasta los chicos que están atrás, todos, no importa, empresario, no empresario, trabajador, lo que sea, creamos que vamos hacia un lugar. Es decir, yo creo que, bueno, no sé, el dólar va a estar estable y me comporto de una determinada manera. Yo creo que los precios no van a subir, me comporto de una determinada manera. El problema es que cuando yo te digo, no, la tasa es endógena y al día siguiente te la intervengo, digo, no, el dólar flota y después te vendo dólares del tesoro, lo pasé rápido eso, pero fue como la última cosa que agregada a todo a este quilombo. En un punto la tasa no servía, los futuros no servían, el repo no servía, vendieron dólares. ¿Bien? Y en ese momento estamos hoy. ¿Bien? Entonces la situación es muy endeble en términos estructurales. Esto no significa que el lunes, mañana, pasado, yo no soy fatalista, hay que leer los datos y analizar los procesos. Y intenté hacer eso. Hay una gran duda de cara a octubre, sobre todo por una cuestión, no sé si alguno, por ejemplo, compró GD30. Es un global, un bono, nominado en dólares, que entre globales y bonales vencen 4.500 millones de dólares en enero. Es un bono del Tesoro. Si alguno compró y vio que hace 2 meses atrás el Tesoro compraba dólares, vos decías, están comprando dólares para agarparme a mí, y de repente en un momento empezó a vender dólares. Tenía 2.000 y ahora tiene 1.000. Entonces, che, te estás gastando la mía, amigo. ¿Cómo es la cosa? Y llegaste acá y te dijeron, no, todo esto se resuelve cuando ganemos la elección y pierden por 13 puntos. Problemas. Por eso cayeron los bonos el lunes. Y por eso no se recuperan. Los datos de ayer no son buenos y los de hoy a la mañana no están tampoco tan buenos. No, de nuevo, sin ser fatalista. Lo que están viendo es esta peli. Algo tiene que cambiar en algún momento. Algo tiene que cambiar. Si me preguntan a mí, yo estoy bastante lejos de la mirada, pero ojalá que los cambios que eventualmente hayan incluyan a la industria. Porque a como vamos en este recorrido, lamentablemente todo va en contra, en detrimento de la posibilidad de producir, diría prácticamente cualquier cosa en la Argentina, y eso significa que los trabajadores vivan peor, que la gente tenga menos plata, que nuevamente nos vaya peor, que caiga la recaudación y que ninguna de esas cosas funcione. Gracias.